Muy buen día a todos. Mi nombre es Bernie Luna y les doy la bienvenida a este taller de introducción a Adobe Lightroom de Joseph Photo. A través de este taller vamos a aprender la configuración, manejo y gestión de archivos fotográficos con Adobe Lightroom. Si tú trabajas con Photoshop y requieres una forma de gestionar tus archivos o trabajar con mayor calidad, Lightroom es un complemento perfecto. Acompáñame, vamos a iniciar con este taller. Antes de iniciar, haremos una pequeña introducción a este gran programa. Todos hemos escuchado hablar del programa Adobe Photoshop, sin embargo, la diferencia que tiene con Lightroom es muy notable. Hay dos tipos de procesos dentro de la edición fotográfica. Uno se entiende como retoque o edición fotográfica y otro se llama revelado. En una edición fotográfica, tú puedes hacer una manipulación total del archivo, es decir, puedes hacer un fotomontaje, puedes hacer una manipulación total de los colores, del contenido de la imagen e incluso puedes borrar o hacer que aparezcan más elementos dentro de la imagen. A diferencia de Lightroom, la manipulación que te permite hacer Lightroom es mucho más limitada. Se limita a los colores, ajustes de luz, contrastes, entre otras cosas. Este proceso que les estoy mencionando se llama revelado. El revelado digital es un proceso en el cual te permite ajustar cosas dentro de tu fotografía sin perder la esencia de la misma. A diferencia de una fotocomposición o un montaje en el cual puedes eliminar o incluir más elementos de los que tiene. Hay que identificar primero cuáles son las características de este programa. Este programa se encuentra disponible tanto para teléfonos móviles, tablets. Hoy en día hay un servicio que se conoce como Lightroom CC y también tenemos el programa con el que vamos a trabajar, el programa Adobe Lightroom Classic. Hay otras versiones que también son compatibles con otras plataformas. Una de ellas es Lightroom para iPad. Lightroom para iPad tiene bastantes características que son muy parecidas a la de Lightroom para computadora, pero es más limitada debido a que es un programa que solamente funciona para dispositivos móviles. También otro programa que es muy parecido y que se deriva de Lightroom es Adobe Lightroom CC. Adobe Lightroom CC es un programa que funciona mediante la plataforma web de Adobe. Es decir, el programa funciona con internet, a través de la nube. Todas las gestiones y ediciones se hacen a través de internet y también el almacenamiento de los archivos que tú modificas se guardan en internet. Adobe Lightroom trabaja con algunos formatos que son derivados de la misma fotografía. Como bien sabemos, hay diferentes archivos que se consideran imágenes. Uno de ellos es el formato JPG, que es uno de los formatos compatibles con Adobe Lightroom. Otro formato compatible es el formato DNG. Otro más es el formato RAW. Recordemos que el formato RAW va a depender de qué tipo de cámara tengas. Si tienes una cámara Nikon, los archivos RAW de Nikon son diferentes a los archivos RAW de Canon. Cabe mencionar que se recomienda evitar o no trabajar con JPG, ya que Lightroom optimiza y utiliza el máximo potencial de tus archivos. Si tus archivos están en JPG, no vas a poder darles el aprovechamiento que se merecen con este programa. Vamos ahora a la configuración del programa. Una vez que ya iniciamos el programa, ahora vamos a configurarlo. Si tienes una computadora Mac, como en este caso estoy utilizándola, la opción de preferencias para configurar Lightroom la encontramos en el menú, en esta opción que estoy seleccionando, en el apartado de preferencias. Si tu computadora es Windows, esta opción la puedes encontrar igual en el menú, en el apartado que se llama editar y ahí vas a encontrar preferencias. Dentro de este panel vamos a seleccionar la opción que se llama generales. Esta opción nos va a permitir el poder configurar un idioma, en este caso un idioma para el programa. Yo voy a seleccionar el español y también les recomiendo que estas opciones las tengamos deseleccionadas. Es decir,
que no marquemos ninguna casilla de las que se encuentra aquí. Esto es con la intención de que su programa no les arroje tantos avisos y también no les genere problemas a la hora de importar o estar guardando fotografías, ya que son opciones que normalmente son un poco molestas y yo les recomiendo que ya en el futuro vayan revisando una por una. Por lo pronto no nos van a ser útiles. Una vez que ya configuramos las opciones generales, vamos a irnos a la opción que se llama rendimiento, dentro del mismo panel preferencias. Ahí nos va a aparecer una primera opción que dice usar procesador gráfico. Yo les recomiendo que esta opción que se llama usar procesador gráfico la dejemos en auto, a menos de que conozcan su computadora y todos los recursos que tiene. En ese caso vamos a seleccionar a medida. Otro ajuste que es el caché de cámara RAW. Yo les recomiendo que dejemos entre 5 y 10 GB. Traten de no dejar más porque si dejamos más, nuestro Lightroom se vuelve muy pesado y también nos va a dar un poco más de problemas. Salvo eso, no hay que generar ninguna otra configuración adicional. Vamos a configurar de esta manera nuestro Lightroom y ahora ya estamos listos para poder iniciar nuestra gestión de archivos. ¿Qué es un catálogo? Un catálogo es una base de datos donde se almacenan copias de las imágenes, ajustes, así como la organización de las carpetas y de las sesiones que haces. Aquí no se guardan las fotografías en original, aquí simplemente se guardan todos los ajustes que le hacemos a nuestras imágenes. Hay diferentes formas de trabajar con un catálogo. Hay quienes crean un catálogo y ahí guardan todas sus fotografías y las respaldan en baja calidad. De esta manera, ahí organizan su trabajo y también tienen todo en una misma locación. Sin embargo, hay quien crea un catálogo para cada categoría de sesiones. Imaginémoslo así. Nosotros nos dedicamos a la fotografía de producto y también fotografía de retrato. Tengo un catálogo para todas mis fotografías de producto y tengo otro catálogo para todas las fotografías de retrato. Vamos a crear un catálogo. En archivo, dentro de nuestra interfaz de Lightroom, tenemos dos opciones. Una es crear un nuevo catálogo y otro, abrir catálogo. En este caso, como nosotros no hemos trabajado con ningún catálogo, vamos a crear un nuevo catálogo. Vamos a seleccionar, una vez que nos abra la pestaña en donde lo queremos guardar, vamos a seleccionar una locación segura para que nuestro catálogo se quede almacenado ahí. Ojo, esto no es un respaldo de nuestras fotografías, es donde van a estar las configuraciones con las que yo voy a editar mis imágenes. Lo voy a guardar en mi carpeta imágenes y lo voy a nombrar catálogo Bernie Luna Lightroom. Ustedes pueden asignarle el nombre que ustedes quieran. Este es un ejemplo donde voy a guardar todas las sesiones del taller de Lightroom. Le voy a dar clic en crear y en ese momento Lightroom se va a cerrar y se va a volver a abrir. Esta vez se va a abrir con el nuevo catálogo y con la configuración que acabo de hacer. Ahora, para demostrarles que se ha creado un catálogo, me voy a ir a mi computadora, a mi pestaña de imágenes y ahí voy a darme cuenta de que se acaba de crear una carpeta que se llama Catálogo Bernie Luna Lightroom y ahí se van a crear varios archivos. Entonces, ya una vez que creamos nuestro catálogo, vamos a la opción de importar y gestionar la biblioteca de nuestros archivos. ¡Vamos! Una vez que hemos creado un catálogo, es hora de comenzar a importar nuestros archivos. Debo de saber que además de lo que tengo en mi computadora, también Lightroom es capaz de importar imágenes directamente desde mi cámara. Entonces, lo que voy a hacer para importar las imágenes directamente desde mi cámara es, en Lightroom, me voy a ir a la pestaña que se llama Biblioteca. Una vez que estoy en esta pestaña que se llama Biblioteca, que es donde puedo gestionar mis archivos, voy a identificar una pestaña que se llama Importar.
Si no les aparece la pestaña de biblioteca, únicamente hay que darle clic en esta flecha que está aquí y de esta manera va a aparecer la pestaña de biblioteca y otras opciones más. Una vez que le doy clic en la opción de importar, me va a aparecer un panel nuevo. Este panel va a tener todas las opciones que yo puedo utilizar para importar fotografías. Lo primero que debo de hacer es irme a la opción de la izquierda donde me dice origen y ahí me van a aparecer todas las ubicaciones para poder importar mis imágenes. Como yo acabo de conectar una cámara directamente a mi computadora, me va a aparecer un apartado que se llama dispositivos. Ahí va a estar mi cámara y van a estar las imágenes que contiene la memoria de mi cámara. Para importar las imágenes, yo tengo varias opciones. Una de ellas es seleccionar todas las imágenes o deseleccionarlas. Si yo deseo importar todas las imágenes, únicamente le voy a dar clic en seleccionar todo. Si yo deseo seleccionar qué imágenes quiero importar, en ese caso, con mi cursor voy a darle y también va a aparecer una casilla marcada. Una vez que selecciono todas las imágenes para poder importarlas, hay varias opciones que debes de conocer antes de importar una imagen. Puede ser copiar, como esta opción que me aparece aquí, y esta opción lo que hace es que transfiere las imágenes de la memoria de tu cámara o de la ubicación de tu computadora tal cual a una carpeta en específico. Esto sí es para hacer un respaldo y guardar tus fotografías. Hay otra opción que es la que yo más recomiendo y que me es más útil a mí. La opción se llama copiar como DNG. La opción de copiar como DNG lo que hace es que transforma tus imágenes directas de la cámara en RAW a un formato que se llama DNG. Este formato es mucho más amigable y también tiene muchas más propiedades. Ojo, si tus imágenes están en JPG o en otro formato que no sea RAW, no las va a poder transformar a DNG. Una vez que ya seleccioné la opción de copiar como DNG y me aseguré de que mis imágenes sí están en RAW, debo de ir a otro apartado que se llama Destino. En este apartado de Destino, lo que debo de hacer es seleccionar si yo deseo que se guarde en una carpeta o en otra. Y hay varias opciones de organizar y de importar tus imágenes. Una de ellas es por fecha y otra en una carpeta. Yo les recomiendo que en la opción de destino seleccionen en una carpeta. Ahora, ya que seleccioné en una carpeta, me va a aparecer mi disco duro o diferentes ubicaciones de mi computadora. Voy a seleccionar mi carpeta de imágenes. Y en mi carpeta de imágenes voy a darle clic derecho y voy a seleccionar una opción que se llama crear nueva carpeta. Porque si todas las sesiones las guardan en una misma carpeta, van a tener una desorganización y sus archivos van a estar siempre en un lugar, pero no van a estar organizados de una manera en la cual ustedes puedan identificar o saber dónde se encuentran. Entonces, yo les recomiendo que cada vez que vayan a importar una memoria o copiar una sesión, seleccionen la opción crear una nueva carpeta. Yo voy a seleccionar en este momento y le voy a poner sesiones Bernie. En esa carpeta voy a poder crear un nombre para cada sesión. Le voy a poner sesión 1. Todas las imágenes de mi memoria se van a guardar en esa carpeta que se llama sesiones Bernie y le voy a nombrar sesión 1. Y le voy a dar clic en elegir. En ese momento ya le di una ubicación donde quiero que se guarden mis fotografías. Únicamente lo que tengo que hacer es darle clic en importar. Y en ese momento Lightroom va a comenzar a trabajar y va a aparecerles una barra de avance donde van a estar importándose las fotografías. Desde la memoria de mi cámara se van a estar guardando en mi computadora, justo en la ubicación que yo le acabo de pedir a Lightroom. Voy a ir a checar, me voy a ir a mi carpeta de imágenes, me voy a ir a la opción que se llama sesiones Bernie y me voy a dar cuenta de que ahí está la carpeta sesión 1 y ahí ya van a estar mis imágenes.
Hasta este momento lo que está pasando es que Lightroom está guardando las imágenes y posteriormente las va a transformar a DNG. En el momento en que ustedes importan imágenes de Lightroom, en ese momento van a tener sus imágenes en alta calidad en la carpeta de respaldo y también van a tener las imágenes en su catálogo. Lightroom se encarga de organizar ambas cosas. Ahora voy a ir a mi carpeta donde está mi respaldo y me voy a dar cuenta de que ya mis archivos ya están en DNG. Ya tengo mis copias de mis archivos y ya están importados. Lo que acabo de mostrarles es cómo importar archivos directo desde mi cámara a mi computadora y a mi catálogo en Lightroom. Si yo tuviera archivos que ya están en mi computadora y quiero mandarlos de igual manera a Lightroom, también lo puedo hacer. Para esto me voy a ir a la opción que se llama Importar y me va a abrir nuevamente la pestaña de Importar. Lo que voy a hacer ahora es, voy a seleccionar la ubicación donde están mis fotografías. Me voy a ir a mi escritorio. Previamente dejé ahí un par de carpetas con imágenes para utilizar de ejemplo. Y aquí encuentro la carpeta que seleccioné, carpeta de sesión de ejemplo. Esta carpeta ya tiene imágenes que yo puedo también importar. Y para esto voy a hacer el mismo proceso. Voy a seleccionar la carpeta. Voy a seleccionar todas las fotografías y en la opción donde me aparece destino, recordemos que hay que seleccionar siempre en una carpeta. Ahora, en mis ubicaciones ya voy a tener mi carpeta de sesiones Bernie. Voy a dar clic derecho y voy a seleccionar crear una nueva carpeta. Y ahí voy a crear una carpeta nueva y la voy a llamar sesión 2. Esto es para diferenciar una sesión de otra. Le voy a dar clic en importar. Lightroom va a comenzar la importación. Ya que seleccioné la opción, me voy a ir a mi ubicación y me voy a dar cuenta de que ya tengo ahora dos carpetas. Estas carpetas van a ser las carpetas con las imágenes en alta calidad. Solo para retomar y para identificar muy bien, lo que hemos hecho hasta este momento es crear un catálogo donde se van a guardar todos los ajustes de mi Lightroom y de mi computadora en el programa. Y también creé una carpeta de respaldo. La carpeta de respaldo guarda las imágenes en alta calidad. Si regreso a mi Lightroom, voy a darme cuenta de que en mi Lightroom, en esta parte de abajo, ahí ya tengo todas las fotografías. Estas fotografías ya son las imágenes que estuve importando y que me van a servir para poder editar. Ahora, voy a mostrarles cómo funciona el apartado de bibliotecas. En la parte de abajo tenemos una vista de diapositivas. Esta vista de diapositivas les va a permitir poder visualizarlas y también para poder elegir la que más les agrade. Tenemos en el apartado de aquí en la izquierda un pequeño navegador. Este navegador es muy útil porque mediante el cursor puedes dar un clic y automáticamente el navegador hace un zoom. Otras formas de visualización en la biblioteca son estas que encontramos en este apartado. Aquí tenemos varias formas de visualizar las imágenes, cuando vas a elegir una imagen para revelar o cuando vas a clasificarla. Lightroom te permite clasificar contenido con la finalidad de que tú puedas trabajar de una manera mucho más organizada. La primera vista se le llama vista de cuadrícula. Esta vista te va a mostrar todas las imágenes en una pequeña cuadrícula con la intención de que puedas ver el contenido de lo que acabas de importar. Luego tenemos este pequeño icono que se llama vista de lupa. La vista de lupa te muestra una imagen independiente y mediante el navegador puedes aplicar el zoom para poder visualizar el detalle o en este caso el enfoque de la imagen. Hay otro tipo de vista que se llama vista en comparación. La vista en comparación te permite el poder seleccionar dos imágenes
para poder compararlas y seleccionar cuál te agrada más. En combinación con el navegador, te puede ayudar a que le apliques la misma cantidad de zoom a una imagen para que puedas revisar si el enfoque de ambas fotografías es el adecuado, o si vas a elegir una fotografía, puedas tener una forma de comparar ambas imágenes. Otra utilidad también muy aprovechable en Lightroom es la vista de encuesta. La vista de encuesta es una vista que te va a permitir que tú selecciones la cantidad de fotografías que tú consideres, y dentro de la vista de encuesta tienes la posibilidad ya sea de ir descartando imágenes, y además les ayuda muchísimo a seleccionar su contenido. Una vez que hayamos seleccionado el contenido, sea cualquiera de las vistas que elijas, si tú sitúas el cursor dentro de cualquier imagen, en la parte de abajo te van a aparecer una serie de puntos. Si tú le das clic a esos puntos, vas a poder añadir estrellas a tus imágenes para poder posteriormente elegirlas. Esto es muy útil cuando quieres seleccionar una imagen y quieres ver cuál es la que acabas de seleccionar, cuál te gustó más, o una forma de clasificar tu contenido. Otra característica en Lightroom son las colecciones. En este apartado que tenemos aquí a la izquierda, tenemos nuestras carpetas del catálogo y también tenemos un apartado que se llama colecciones. Las colecciones son las selecciones que vamos haciendo. Hay diferentes formas de clasificar una colección. Pueden ser por las estrellas, en este caso las imágenes que les hayas dado más estrellas, por fecha, o en este caso también pueden ser por algún tipo de palabras clave o clasificación. Si esto no te agrada como aparece en Lightroom, te da la posibilidad de que mediante los botones de más o menos puedas crear o eliminar una colección. En este momento voy a crear una colección. Esta colección la voy a llamar mi selección favorita. Estas colecciones te van a aparecer dentro del apartado colecciones en este panel y son muy útiles porque no van a modificar tus archivos, simplemente los van a organizar para que sea más fácil identificarlos y acceder a ellos. Esta imagen que tengo aquí ya está dentro de mi selección favorita. Ahora voy a regresar a donde se encuentran todas las demás imágenes y si quiero añadirlas a mi colección favorita, voy a seleccionarlas una por una o todas a la vez y voy a añadirlas a mi selección favorita. En este momento ya puedo tener mis imágenes dentro de esta colección. Otro apartado que es muy interesante y que les va a servir muchísimo para analizar fotografías es este apartado donde se encuentra el histograma. Aquí podemos encontrar toda la información de la fotografía conocida como metadatos. El ISO que se utilizó para la toma, la distancia focal o el lente, la apertura que se utilizó, así como la velocidad. Y también te va a aparecer si es una fotografía que fue importada de manera original o si es una copia. Aquí te aparece. Otra de las opciones que tiene este apartado es que te puede mostrar los comentarios si tú quieres añadírselos, los metadatos. Los metadatos es esta información de la toma. Para estas fotografías utilicé una cámara 5D Mark II y fue con un lente 50 mm 1.8. Y bueno, podemos ver que se utilizó este lente debido al desenfoque que tenemos alrededor de nuestra modelo. Voy a utilizar una proporción de 1 a 1, de 1 a 2, para poder visualizar un poquito más de detalle y poder acercarnos un poco más. Ya sea con el cursor en nuestro navegador podemos acercarnos o simplemente presionando la tecla espacio. Si presionas la tecla espacio, también te va a aplicar el zoom que tú desees. Ahora, otra de las opciones que también tiene Lightroom es algo llamado revelado rápido. El revelado rápido son ajustes de edición de manera muy rápida para que tú puedas ver cómo va a quedar la fotografía o incluso puedes dejarla como estaba antes si no te agrada el revelado que le aplicaste. Voy a desplegar esta casilla y una vez que la despliego me da algunas opciones, entre ellas los ajustes preestablecidos que ya tiene Lightroom aquí almacenados. Por ejemplo,
puedo mandar la fotografía a un efecto de blanco y negro si yo quiero. Y automáticamente se le va a aplicar este efecto y los ajustes de este efecto a mi fotografía. Si yo no quiero este efecto o quiero volver a la normalidad mi imagen, únicamente debo darle clic en donde dice restaurar todo y mi imagen va a volver a la normalidad. Yo puedo también añadir algunos otros ajustes como el balance de blancos para que la imagen se vea más azulosa o más amarilla. También puedo incrementar la exposición si quiero que se vea con más luz mi imagen o decrementarla. Estos son ajustes muy rápidos que me pueden ayudar a visualizar mi fotografía de manera rápida. La claridad, que es un poquito de detalle, ya lo hablaremos en un futuro, y también la intensidad de los colores. Si algo no me gusta de estos ajustes que estoy haciendo, únicamente le voy a dar clic en restaurar todo y va a volver a la normalidad. Una vez que ya hayamos iniciado nuestra aplicación de Lightroom, hayamos creado nuestro catálogo y hayamos realizado una importación de algunas imágenes para poder editar, entonces estamos listos para procesar y revelar nuestros archivos. Es este módulo que se encuentra a un lado de biblioteca. Dentro de este módulo tenemos varias partes que es muy fácil identificar y que nos pueden ayudar a trabajar de una manera más sencilla. Dichas partes las podemos identificar en cada área de nuestra aplicación. Tenemos este apartado que se encuentra justo en la parte izquierda, el apartado de en medio conocido como lienzo y los ajustes generales. Este panel nos va a ayudar a poder aplicar todas las posibles ediciones que queramos, así como los ajustes necesarios en nuestra imagen. Vamos a comenzar. Yo voy a seleccionar esta imagen. En cuanto la selecciono, me voy a dar cuenta de que el lienzo me va a mostrar la imagen y que si presiono la tecla espacio, puedo aplicarle un zoom y puedo desplazarme en ella dentro del navegador para poder medir la nitidez, medir también el detalle, si está pixelada o desenfocada. Entonces, este panel nos va a ayudar a poder previsualizar el alcance o el nivel de detalle de nuestras imágenes. Justo abajo del navegador tenemos otro apartado que se llama ajustes preestablecidos. Los ajustes preestablecidos son ajustes o revelados que ya traen Lightroom incluido. Estos revelados nos ayudan a poder aplicar ajustes o ediciones muy básicas que están incluidas dentro del mismo Lightroom. Ediciones que posteriormente podemos modificar para crear las nuestras de manera personalizada. Cabe mencionar que cualquier edición que tú apliques dentro de la aplicación Lightroom te va a permitir el poder ajustarla o poder restaurarla por si no te gusta o incluso sacarle una copia para poder comparar. Antes de poder aplicar cualquier tipo de edición, déjenme explicarles un poco más sobre el lienzo de trabajo. El lienzo de trabajo, que es esta área donde podemos ver nuestras imágenes y que nos podemos apoyar con el uso del navegador para poder desplazarnos y ver la cantidad de detalle, tiene algunos modos de vista que nos pueden ayudar muchísimo a poder manipular nuestra imagen o poder compararla. Estos modos de vista los podemos encontrar en este apartado. Son tres muy sencillos. El primero, que es la vista lupa que ya conocemos, que mediante la tecla espacio o space nos puede ayudar a aplicar un gran zoom. Otro módulo u otro tipo de vista es el tipo de vista que nos puede ayudar para una comparativa. Ya lo habíamos mencionado en el panel de biblioteca. El modo de comparativa o fotografía de referencia, que es como se conoce, es un modo en el cual puedes seleccionar una imagen, la que tú desees, y puedes seleccionar una segunda imagen, la cual te va a servir como una imagen de referencia para poder comparar. Fíjense muy bien, voy a seleccionar esta imagen como imagen de referencia y voy a arrastrar otra fotografía para poder realizar nuestra comparación. Si presiono la tecla espacio, yo puedo hacer un acercamiento y puedo desplazarme para poder revisar y comparar las imágenes. Si ustedes pueden observar, aquí nos aparece un apartado que menciona cuál es la referencia y cuál es la imagen activa. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Esto es muy sencillo. La imagen activa la puedes cambiar dándole clic a la imagen
que tú desees en la parte de abajo. Y la imagen de referencia es la imagen que tú arrastras y que se va a quedar ahí de manera fija. Esto te puede servir, un ejemplo, si yo quisiera que esta imagen fuera la imagen para comparar con otras, lo único que voy a hacer es voy a seleccionar las otras y la imagen de referencia me sirve como una imagen fija para poder compararla con las demás. Esto es muy útil cuando tienes una selección de varias imágenes y que no estás muy decidido por cuál dejar. Entonces, recuerda que una vez que tú selecciones una imagen, tienes la posibilidad de clasificarla mediante las colecciones, que nos pueden ayudar a clasificar las mejores fotografías o las que queremos iniciar para editar. Otro tipo de vista que es el de antes y después. Lo voy a seleccionar en este momento. La vista antes o después nos puede ayudar a hacer una comparación de cómo estaba la fotografía sin ninguna alteración, es decir, original, y también cómo está quedando con el ajuste preestablecido o el efecto que le estamos poniendo. Vamos a ver. Aquí hay algunos ajustes preestablecidos que me hacen algunos efectos. Voy a seleccionar este que se llama paisaje blanco y negro. Si ustedes se fijan, la fotografía se vuelve en una tonalidad de blanco y negro. Sin embargo, si yo tengo el modo de vista antes o después, puedo ver la imagen sin ninguna alteración y también puedo ver cómo está quedando con el efecto. Si tú le presionas de nuevo al icono de antes y después, el modo de vista cambia, de tal manera que puedes verlo en imagen dividida, puedes verlo en una imagen dividida horizontal o verticalmente, o simplemente puedes verlo de manera completa, como en este momento lo estoy haciendo. Recuerda que el tipo de vista antes o después funciona con el navegador muy bien. Si tú presionas la tecla espacio, a ambas imágenes, ya sea la que se le aplicó el efecto como la imagen original, se les va a aplicar el zoom. Voy a regresar a la vista lupa. Una vez que selecciono la vista lupa me va a mostrar únicamente la imagen con el efecto que le estoy aplicando. Es decir, no me va a mostrar el antes, me va a mostrar únicamente el después. Y si a mí no me gustaba o no me gusta el efecto que le estoy aplicando, recordemos que tenemos un botón, que es el botón que les voy a mostrar en este momento, que se llama restaurar. En cuanto yo lo presiono, la imagen va a volver a la normalidad. Entonces, la ventaja de la edición en Lightroom es que toda edición que tú aplicas o toda manipulación o efecto lo puedes regresar a la normalidad. Vamos a seleccionar otro ajuste más. Dentro de los ajustes preestablecidos que tenemos aquí en nuestra aplicación de Lightroom, hay muchas variedades. Hay algunas que modifican la luz, otras que modifican la temperatura o el acabado del color. Hay otras que modifican la imagen en su totalidad para darle una tonalidad totalmente descontrastada o muy cálida. Es cuestión de que selecciones el que más te agrada. Los ajustes preestablecidos ya vienen por default en todas las aplicaciones de Lightroom. Es decir, si tú lo instalas, vas a tener un paquete incluido de ajustes preestablecidos. Dentro de los ajustes preestablecidos tenemos muchas opciones. Tenemos la posibilidad de añadir, voy a restaurar la imagen, tenemos la posibilidad de añadir viñetas, vean como en este efecto. Tenemos la posibilidad de añadir efecto granulado. Me voy a acercar a la fotografía para poder apreciar este efecto como el de las películas antiguas. Tenemos la posibilidad de incrementar el enfoque de nuestra imagen. Me voy a acercar un poco más para que puedan apreciar cómo se ve la imagen con y sin enfoque. Cambia su cantidad de detalle. Tenemos la posibilidad de aplicar curva. La curva te puede manipular tanto los colores como la luz de tu fotografía, así como algunos otros efectos que ya vienen de manera preestablecida dentro del programa. Es cuestión de que selecciones los que más te agradan y también que los vayas almacenando para tus efectos y tu estilo propio. Para poder identificar si una fotografía ya fue modificada o ya fue revelada con algún efecto y no lo podemos ver a simple vista, basta con acercarnos al icono. Me voy a acercar al icono y podemos apreciar un cuadro con un más
y un menos. Esto me dice que la fotografía ya tuvo algún efecto aplicado y que tuvo una modificación. Recordemos que únicamente dando clic en restaurar, la fotografía vuelve a la normalidad y ya no me aparece ese icono más y menos. Lo que nos deja una pregunta: ¿qué significa el otro icono que tiene ahí? Que es un icono con algunos rectángulos dentro de un cuadro. Este icono significa que mi imagen ya se encuentra en una colección. Ahora, ya que le doy clic en la selección o en la colección que yo deseo, ahí ya puedo tener las imágenes que a mí me gustaría poder editar. Y podemos ver que se filtran, de manera que ya no me muestra todas las imágenes Lightroom, únicamente me va a mostrar las imágenes que yo puse en esa colección. Voy a seleccionar alguna, esta primera imagen, y le voy a aplicar un ajuste preestablecido. Voy a seleccionar este efecto blanco y negro plano. Ahora podemos ver que ya mi imagen se encuentra con el icono de que se le aplicó un efecto previo. Una vez que ya haya terminado de editar, puedo cerrar Lightroom y mi archivo va a quedar guardado con los ajustes que previamente le apliqué. Vamos a ver un ejemplo. Voy a aplicarle a estas 4 fotografías efectos que me agraden. A esta le voy a aplicar este efecto mate, que es un efecto donde se descontrasta la fotografía y parece deslavada. A esta le voy a aplicar un efecto creativo, donde la imagen va a tener un acabado un poco más cálido. Y a esta otra le voy a poner un efecto de curvas, en la cual voy a darle un efecto para que se vea la imagen entre azulosa y verdosa. Mis 4 imágenes ahora tienen efectos distintos, de una manera muy rápida y muy sencilla. Voy a proceder a cerrar mi Lightroom. Y la próxima vez que vuelva a abrirlo, voy a darme cuenta de que mis ajustes que le apliqué a las imágenes van a estar guardados automáticamente. Esta es la importancia de mi catálogo. Si yo lo hice y lo guardé en una ubicación que fue muy segura, voy a tener un respaldo de los efectos que le hice a mis imágenes sin alterar mis fotografías originales. Ahora vamos a conocer otro apartado de nuestro módulo revelado, donde vamos a editar y a procesar un archivo para poder darle una salida o poder editarlo a nuestro gusto. En el apartado de la derecha de nuestra interfaz de Lightroom, justo en esta área, vamos a encontrar algunas opciones que son muy importantes. Van desde los revelados básicos, tonos, color, detalle, objetivo, efectos y calibración. Los más esenciales son los ajustes básicos. Dentro de estos ajustes tenemos diferentes efectos o diferentes modificaciones que podemos hacerle a nuestra fotografía. Desde ajustar la temperatura para que la fotografía sea más azul o más amarilla, más rosa o más verde, dependiendo del acabado que queramos darle, hasta la cantidad de luz, como aquí en exposición, que es uno de los ajustes más utilizados en un revelado. Cuando una imagen no tiene la luz que a ti te agrada o le falta o le sobra luz, aquí podemos ajustarlo mediante la exposición. Podemos bajar el contraste o incrementarlo, sea dependiendo la fotografía. Control de iluminaciones para que no haya tanta iluminación en las zonas claras. Incrementar o decrementar las sombras. Intensificar los blancos, así como otros ajustes como la textura para que la imagen tenga más detalle, más claridad o más intensidad de color. Entonces, los ajustes básicos nos permiten modificar una serie de detalles que, mostrándoles ahora el antes y después, cambian nuestra fotografía. Si ustedes observan en este momento, podemos ver cómo la imagen se ve más intensa y más dramática. Y esto solamente es uno de los varios módulos que tiene Lightroom. Veamos otro. Dentro de los mismos módulos que tenemos de revelado, hay otro apartado que se llama curva de tonos. La curva de tonos te permite poder modificar la cantidad de luz dependiendo de los tonos de tu fotografía. Lo puedes hacer
con esta opción en la cual te aparece un punto que puedes subir o que puedes bajar para alterar únicamente esos tonos, o puedes hacerlo desde este apartado, donde tienes una opción de controladores para incrementar la cantidad de iluminaciones o bajarla, incrementar los tonos claros. Posteriormente me voy a ir a otro apartado que se llama HSL Color, que dentro de este apartado tienes la posibilidad de controlar los colores por saturación, por tono y por luminancia. Veamos un ejemplo. Voy a seleccionar la opción de saturación y voy a seleccionar un color. Veamos los amarillos. Yo puedo desaturarlos o puedo incrementar su saturación. Como en este momento lo voy a hacer. Voy a incrementar la saturación de los amarillos o puedo bajarla completamente. Esto para que la imagen se vea más intensa únicamente en las zonas que deseo. Si vemos ahora el antes y el después, la imagen comienza a cambiar un poco más. Ahora yo puedo tener la decisión de poder incrementar o decrementar estas opciones dependiendo el acabado que quiera en mi fotografía. Algunas recomendaciones cuando estemos haciendo los ajustes del revelado en nuestras imágenes es que no sobrepasemos la tolerancia de la imagen, como en este momento yo lo estoy haciendo. Al incrementar mucho la saturación y los tonos, empiezan a cambiar los colores de una manera muy falsa. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando la imagen está apareciendo o ya se ven tonos de una manera muy falsa, hay que evitar seguir o bajar la intensidad de ese último efecto que aplicamos, porque si no, la fotografía se va a ver mal. Entonces hay que tener mucho cuidado para no abusar de los efectos que aplicamos dentro de nuestra imagen. Otro de los también efectos que vale mucho la pena que conozcan es este de detalle. El efecto de detalle te puede ayudar a darle mucho más nitidez o enfoque a una fotografía. Voy a proceder a seleccionar en este pequeño cuadro, que es un acercamiento de mi fotografía. Voy a ver cómo se ve la imagen ahorita. Me voy a acercar un poco para que puedan apreciar cómo se ve la imagen recién tomada. Si yo incremento el enfoque, vamos a ver que la cantidad de nitidez en la imagen cambia. Vamos ahora a proceder a ver el antes y el después. Si ustedes aprecian, se puede ver más detalle y de esta manera luce nuestra imagen mucho más. Porque cuando nosotros estamos editando, la nitidez es parte de que la fotografía se vea y luzca. Luego tenemos un apartado que se llama transformar. Te va a permitir el que tú puedas reencuadrar tu fotografía de una manera manual. Para arquitectura esta opción es muy interesante. Por ejemplo, lo que puedo hacer es puedo rotar la imagen para que no parezca que está chueca o que está caída. Puedo hacer que la imagen pues tenga una distorsión para picada o contrapicada. Les comento, esto luce más en la fotografía de arquitectura porque ahí la deformación de perspectiva se puede ver más. Aquí tenemos la opción de rotar. Sin embargo, yo les recomiendo que si tienen en mente hacer un reencuadre o reencuadrar la fotografía para que quede un espacio recortado, seleccionemos una herramienta que en este momento estoy utilizando, que es esta, que es una herramienta llamada reencuadrar. Esta herramienta es muy útil porque sí te permite hacer la posibilidad de reencuadrar de manera más libre y también te permite rotar de una manera en la cual no tienes un botón que te limita para que reencuadres, sino lo puedes hacer a tu gusto y puedes también reencuadrar a tus necesidades. Únicamente presionas Enter y se le aplica el reencuadre a tu fotografía. Cabe mencionar que en el caso de que te arrepientas de reencuadrar y quieras volver a reencuadrar la imagen para poder quitar más o recuperar área de tu fotografía, simplemente dale clic nuevamente a la herramienta y te va a permitir poder reencuadrar tantas veces como tú quieras. Esto sin recortar parte importante de tu fotografía, es decir, la deja intacta para que puedas reencuadrarla cuantas veces quieras.
otras de las opciones, que son estas opciones de efectos. Aquí en las opciones de efectos tienes la posibilidad de añadir más viñetas o añadir grano de manera manual. El grano es una especie de textura en nuestra imagen simulando la película o el acabado de las fotografías antiguas. En este momento a esta imagen le voy a añadir un poco de grano para que veamos cómo se ve una textura como antigua en la fotografía. Y por último tenemos este apartado que se llama calibración. En este apartado que se llama calibración tenemos la posibilidad de modificar los tonos por la calibración de la cámara. ¿A qué me refiero con esto? La cámara tiene un tipo de calibración donde reconoce los colores de una manera. El rojo como rojo, el verde como verde. Entonces aquí tenemos la posibilidad de modificar esos tonos dependiendo el canal de color de la imagen, ya sea por rojo, verde o azul. Y tú puedes modificar esa dominancia de color para poder hacer una fotografía más personalizada. Esta opción yo solamente la recomiendo que se use cuando ya se tiene una noción básica del color o de la colorización que se busca en la fotografía. Si a ti te gusta algo más artístico y no estás buscando la mayor exactitud, tenemos las opciones de ajustes básicos que se encuentran en este apartado. Mediante la temperatura y el matiz podemos ajustar los colores de una manera muy interesante. Pero si lo que tú necesitas es algo un poquito más específico y también más cuidadoso, estas opciones de la calibración son para ti. Ahora que ya conocimos de manera general el módulo de revelado, es hora de hacer algunos ejercicios para poder conocer y también aplicar algunos efectos dentro de nuestras imágenes. Acompáñenme, vamos a iniciar. Primero que nada, voy a seleccionar la imagen a la cual quiero aplicarle un revelado. Voy a seleccionar esta fotografía. Recordemos que tenemos la posibilidad de revisar la cantidad de detalle mediante este panel de navegador. Y tenemos la posibilidad también de seleccionar qué tanto queremos acercarnos para ver el detalle. Por ejemplo, en esta fotografía puedo ver que hay una parte que está un poquito más oscura, que es esta zona de la cara, y también en esta parte del cabello tenemos un exceso de iluminación. Entonces voy a proceder a hacer el primer paso del revelado. Yo les recomiendo que antes de comenzar a aplicar un efecto o cualquier proceso de edición, lo primero que hagamos es hacer la corrección de lente. Voy a seleccionar la opción de perfil, voy a quitar las aberraciones cromáticas y activar las opciones o las correcciones de perfil. Con esto he comenzado mi proceso de revelado. Una vez que ya corregí o que ya realicé las correcciones de lente, voy a proceder a los ajustes básicos. En los ajustes básicos, lo que voy a hacer es, voy a reencuadrar mi imagen, si fuera el caso, voy a hacer un pequeño reencuadre para eliminar algo que se llama espacio vacío, aire o espacio negativo. Entonces, esto con la intención de reencuadrar en un lugar más agradable a mi modelo. Ya que reencuadré, ahora voy a proceder a ajustar un poco la temperatura. La temperatura de color es qué tan cálido o qué tan frío es el ambiente de mi imagen. Se entiende como cálido que sea más amarillo el ambiente y como frío que sea más azul. Yo quiero que sea un poco más amarillo para que se vea más cálida la fotografía. No voy a modificar la exposición porque siento que está en general bien, pero el contraste sí lo voy a intensificar un poquito. Ahora, en este apartado que se encuentra aquí, iluminaciones, sombras, blancos y negros, ahí sí voy a aprovechar para incrementar un poquito más las sombras y se ilumine más la parte de la cara de mi modelo. Voy a incrementar un poquito más el contraste y posteriormente tenemos las opciones de textura para que la imagen tenga un poco más de textura, así como más de intensidad o más de saturación. Voy a tener mucho cuidado para no saturar de más mi imagen y que no se vea peor o no la dañe. Ahora, ya que estoy trabajando con los paneles o las opciones básicas, voy a proceder a hacer algunos ajustes de mi agrado. Para esto,
voy a ir a la opción de HSL color y voy a seleccionar el tono. Dentro del tono, mi intención es modificar un poco los tonos de los árboles que se encuentran atrás de mi modelo. Voy a seleccionar, veo que son un poco más amarillos y verdes, voy a seleccionar los amarillos y voy a virarlos para que sean un poco más naranjas. Vean, esto para que la fotografía tenga un acabado un poquito más cálido, como si fuera otoñal. Entonces, de esta manera vamos a comparar el antes y el después. Vemos como mi imagen se mantiene un poco más cálida y también se puede apreciar cómo empieza a ver un poquito más el efecto dentro de la imagen. Ahora, voy a proceder a añadir una viñeta. Siento que esta imagen con una viñeta puede lucir bastante bien. Entonces me voy a ir a la parte de efectos y en la parte de efectos, en esta zona que estoy acercándome, voy a incrementar la viñeta para que sea un poquito más oscura. Y voy a incrementar la viñeta para que se vea también suave y luzca. Una vez que ya aplicamos la viñeta, ajustamos la temperatura, así como los ajustes básicos que deseamos en nuestra imagen, tenemos ahora nuestro revelado. Entonces, recuerden que estos ajustes se almacenan automáticamente. No es necesario irnos a menú, guardar o respaldar nuestra información, sino una vez creado el catálogo, ya tenemos almacenados estos ajustes en nuestra imagen. Una vez que ya hayamos iniciado nuestra aplicación de Lightroom, vamos a hacer la importación de los archivos. Puede ser en el mismo catálogo si ustedes desean, o pueden crear uno nuevo para poder seguir practicando. Y una vez que nuestras fotografías se hayan importado, vamos a tenerlas disponibles en nuestra aplicación. Voy a seleccionar esta fotografía y voy a utilizarla como ejemplo para poder hacer nuestro primer proceso del día de hoy, que es el hacer una edición blanco y negro. Para poder hacer esta edición es muy importante que sepamos que la diferencia entre una edición entre blanco y negro y color cambia bastante. Esto porque cuando trabajas con blanco y negro, trabajas con todos los canales de color de tu archivo. Sin embargo, cuando trabajas con color, estos canales de color son tal cual como nosotros los interpretamos: rojo, verde, azul, amarillo, así como todos los colores derivados. Sin embargo, en el blanco y negro no pasa eso. El tono más oscuro, que nos da como resultado negro, el tono más claro, que nos da como resultado blanco, y los tonos medios, que son las tonalidades o gradaciones de gris. La diferencia de editar en blanco y negro y color se centra en que al utilizar una edición en blanco y negro, únicamente tenemos luminosidad o tonalidades de grises, y estas tonalidades nos pueden ayudar a dar más contraste o más dramatismo a la fotografía. Es por eso que cuando vayamos a hacer una edición en blanco y negro, debemos de tomar en cuenta 3 consejos muy importantes. El primero, evitar que tus fotografías tengan un exceso de luminosidad, o sea, se quemen o se sobreexpongan. Segundo, evitar las zonas oscuras o manchas de tonos muy oscuros o negros sin información. Las zonas oscuras deben de tener información para que se puedan entender. Y el tercero es que la cantidad de información en tonos medios sea lo suficientemente buena como para que esa cantidad de color medio pueda ayudar a que la fotografía luzca. Si una fotografía no tiene suficientes tonos medios, pues a veces se ve muy manchada de zonas blancas o de zonas oscuras. Lo que conocemos como una fotografía de alto contraste. Hay fotografías de alto contraste que lucen mucho, como un contraluz. Pero hay otras que al tener mucha información de tonos negros, blancos y tonos medios, la fotografía se ve muy interesante. Vamos a ver con esta fotografía. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esta fotografía tiene bastantes zonas oscuras y tiene tonos medios. Para poder iniciar nuestra edición en blanco y negro,
primero tenemos que encontrar el área donde el ajuste en blanco y negro me va a permitir el poder hacer una edición en esta tonalidad. Y esto lo podemos encontrar en el panel de básicos, en el apartado de tratamiento. Únicamente le damos clic a blanco y negro y automáticamente esta función va a quitar toda la información de color de nuestra fotografía. Imaginaríamos que esto es todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, este es solo el comienzo. Yo les recomiendo que antes de empezar con las correcciones de lente, que es lo que normalmente se recomienda cuando iniciemos una edición, hagamos este procedimiento en blanco y negro para que ya tengas la imagen con los ajustes que más o menos vas a previsualizar. Una vez que ya la hayamos puesto en blanco y negro, ahora sí voy a proceder a hacer las correcciones de lente. Y una herramienta que nos va a servir muchísimo para hacer un blanco y negro mucho más personalizado y con un acabado un poco más profesional es este apartado que se llama curva de tonos. La curva de tonos es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a que una imagen se vea mucho más dramática. Para poder entenderla hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, la curva de tono funciona por una línea, que es esta línea que estamos apreciando, en la cual se pueden crear puntos o nodos. Únicamente dando clic con el mouse podemos crear un punto o un nodo. Y moviendo ese punto hacia arriba o hacia abajo, la imagen va a afectar las zonas según donde ponga ese nodo. De tal manera que quedaría lo siguiente o el siguiente orden. Los nodos que se encuentran en la parte izquierda alteran las zonas oscuras. Los nodos que se encuentran en la parte del centro alteran los tonos medios. Y los nodos que se encuentran en la parte derecha alteran las luces. De tal manera que esto me permite forzar las zonas oscuras, como en este momento lo estamos viendo, forzar los tonos medios y también forzar los tonos claros. La intención de poder hacer este ajuste es que ustedes puedan crear poco a poco un ajuste personalizado para sus ediciones en blanco y negro. Por ejemplo, en este momento estoy forzando los tonos negros de tal forma que va a parecer más dramática la fotografía y estoy incrementando la luz de los tonos medios. Si ustedes se fijan, mi imagen empieza a lucir un poco más. Una vez que ya modifiqué la curva de tono y que ya la dejé a mi gusto, ahora sí puedo comenzar con los ajustes básicos que ya conocemos. Como un consejo para que puedan utilizar esta herramienta sin ningún problema, si quieren eliminar un nodo que hayan creado por error, únicamente sitúense en él y den clic derecho. Y vamos a tener una opción que se llama eliminar punto de control. Y en ese momento ya se elimina ese nodo. Entonces, una vez que ya haya hecho mi ajuste de curva de tonos, ahora sí voy a proceder a hacer mi edición en las zonas en las cuales quiera recuperar un poco más de información. Voy a revisar la fotografía y veo que en las zonas de mucha luz tengo un poquito de saturación de zonas blancas. Entonces, para poder recuperar un poco de información, me voy a ir a este apartado que se llama iluminaciones. Me voy a acercar para que puedan apreciar. Y en las iluminaciones voy a recuperar un poco de información. Vean cómo se recupera la información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el que nuestra fotografía no se posterice o no se manche de zonas muy oscuras. Para esto tenemos este apartado que nos va a permitir el poder recuperar información en las zonas claras, oscuras, zonas muy blancas o zonas muy claras. Entonces, o también lo mismo con las zonas oscuras. Ahora, en este apartado que está muy oscuro, voy a poder recuperar información con este ajuste de sombras. De tal manera que mi fotografía ya empieza a tener un poco más de información en esas zonas que están muy claras y muy oscuras. Y ahora me voy a tomar la libertad de poner un poco más de contraste en mi fotografía. Y también un poco más de exposición, sin exagerar. Si ustedes se fijan, mi imagen se empieza a tornar mucho más dramática. De tal manera que empieza a tener una, pues digamos que un significado o una fuerza
que se hace que sea mucho más potente o que sea mucho más interesante, siendo que es una imagen que tomé en la calle de las raíces de un árbol, entonces empieza a tener texturas que son muy, muy interesantes a la vista. Esto ayudando de este apartado que se llama presencia, la textura y la claridad, la imagen empieza a tener mucho más fuerza. Solamente hay que tomar en cuenta que no hay que exagerar mucho con estos ajustes de textura y de claridad, porque si no la fotografía empieza a verse un poquito rara. Entonces, ya que quedó más o menos como a mí me está gustando, el siguiente paso es en este apartado donde se encontraba HSL, si recordamos, ahora ya se encuentra un controlador que se llama blanco y negro. Este controlador me va a permitir modificar todas las zonas en las cuales había color, pero ahora solamente se encuentran gradaciones de blanco y negro. Si yo modifico esos controladores o esos ajustes, vamos a ver que se siguen alterando. En donde hubiera color, ahora se alteran zonas de tonos medios, o en este caso, lo que veríamos como tonos grises. Entonces, este apartado también me ayuda muchísimo para controlar la información en ciertas partes de mi imagen para que yo pueda dejar un efecto blanco y negro un poquito más interesante. Esto lo voy a ajustar a mi gusto, pero yo los invito a que ustedes también hagan experimentos con esta herramienta. Por último, creo que ya me está gustando un poquito más la fotografía, voy a proceder a modificar los efectos. Voy a añadir una pequeña viñeta a mi fotografía para que la imagen empiece a tornar un poquito más de zonas oscuras, y también voy a incrementar un poquito más los blancos en este apartado de tono. Esto lo estoy haciendo para que mi imagen poco a poquito empiece a tener un poco más de fuerza. Recuerden, si les falta o consideran que le falta información a su imagen, aquí pueden regresarse en el momento que ustedes quieran a la zona que quieran modificar. De tal manera que poco a poco vamos a tener una imagen a nuestro gusto. Ahora voy a añadir un poco de detalle en este apartado para que la imagen tenga más enfoque o que parezca que tenga más nitidez. De tal manera que mi fotografía empieza a tornar mucho más detalle y mucho más fuerza. Entonces, ahora, ¿cómo puedo asegurarme que mi fotografía no tiene zonas que van a estar muy oscuras como para que lleguen a manchar la imagen, o zonas muy claras como para que lleguen a quemar la imagen? Para esto tenemos una herramienta que se llama histograma. Esta herramienta que se llama histograma tiene unos iconos que son estos pequeños triángulos que me van a ayudar a poder percibir si la imagen está teniendo un exceso de un color o de otro. Veamos. Si yo presiono este triángulo de la derecha, todas las zonas que sean muy blancas van a mancharse si es que hay una sobreexposición en mi imagen. Voy a proceder a forzar la fotografía para que podamos apreciar si tenemos una zona manchada, que en este momento no aparece, y lo mismo pasaría con las zonas muy, muy oscuras. Se mancharía la imagen. Como en este caso mi fotografía no tiene esos problemas por el momento, entonces pues no está en peligro de que me aparezca una zona muy manchada. Bueno, ya una vez voy a regresar a los ajustes que tenía. Ya una vez que mi imagen queda a mi gusto, pues este ajuste ya quedaría listo para poder aplicarlo a otra imagen que tuviera las mismas propiedades, y es donde entra ahí el poder crear mis ajustes preestablecidos, que veremos más adelante. Para poder realizar esta edición, una herramienta que me ayudó bastante y que es la herramienta que les recomiendo que utilicen constantemente, sobre todo en las fotografías que son un poquito más artísticas, es la herramienta o el apartado de curva de tonos. Gracias al ajuste de curva de tonos, yo pude crear un efecto blanco y negro mucho más interesante. Voy a regresarlo a la normalidad. Ustedes se fijan, mi imagen pues está bien, pero no tiene
ese dramatismo que tenía anteriormente. Si ustedes se fijan, aquí ya sí me aparece las zonas manchadas de azul, porque pues esas zonas tienen un exceso de negro. Esto es porque activé estos triángulos que se encuentran aquí, que me dicen cuando hay un exceso de cierto color. Ahora, voy a regresar mi curva como la tenía y podemos ver el resultado. Vean cómo estaba si yo no le hubiera aplicado una curva personalizada y ahora con la curva personalizada. Tiene más dramatismo la imagen y efectos más interesantes. Entonces, yo les recomiendo que utilicen mucho esta herramienta y hagan sus experimentos. Las primeras veces no es sencillo, porque es una herramienta que si no sabes qué es lo que quieres, pues nos va a dar muchos problemas, porque así como puedes alterar una zona, puede afectar a toda la imagen. Bueno, ya que probamos el efecto blanco y negro y la edición en esta modalidad, ahora nos toca conocer otra modalidad de edición que es una de mis favoritas, y es utilizando el pincel de ajuste. Acompáñame. Vamos a iniciar nuestra aplicación y en el módulo de revelar vamos a seleccionar una de las imágenes que les compartí. Voy a seleccionar esta. Aquí en el revelado yo puedo ajustar sin ningún problema la recuperación de esa luz en el apartado de exposición que ya conocemos. Fácilmente puedo recuperarle la luz. Sin embargo, hay dos zonas que me representan un poco de peligro, una más que otra. Y es esta zona que podemos apreciar aquí, que está muy oscura, y esta zona que está un poquito más clara. La zona que está un poquito más clara está bien porque pues no está muy exagerada la cantidad de luz que tiene ahí. Pero la zona que está muy oscura sí tiene mucha falta de luz. Se ve un poquito rara la imagen en esa parte. Yo tengo varias opciones para poder resolver esta fotografía. Y una de ellas es ajustar las sombras para tratar de recuperar información en esa parte. Sin embargo, al forzar mucho las sombras, lo que empieza a aparecer en mi fotografía es ruido digital. Voy a tratar de tener mucho cuidado para que esa parte no se vea tan dañada, porque va a dañar a toda la fotografía. Y aquí es donde entra una herramienta que se llama pincel de ajuste. Y es esta herramienta que encontramos aquí. La herramienta pincel de ajuste te permite el poder revelar por zonas. Es decir, en vez de que reveles toda la fotografía al mismo tiempo, lo que vas a poder hacer es revelar una parte de la fotografía con ciertas características. Y si tú quieres, puedes revelar otras partes de la fotografía con otros ajustes. Es como si estuviéramos revelando nada más una parte con los ajustes que nosotros quisiéramos. Vamos a seleccionar la herramienta dándole clic y una vez que seleccionas la herramienta, automáticamente te va a aparecer un panel con los ajustes que te puede modificar el pincel de ajuste. Y si ustedes se fijan, son ajustes que ya conocemos: exposición, contraste, iluminaciones, saturación, enfoque. Tú puedes seleccionar qué quieres que revele ese pincel de ajuste. ¿Cómo funciona el pincel de ajuste? Muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el tamaño que quieras darle a ese pincel. Si quieres que el pincel pinte de una manera muy marcada o que se vaya difuminando conforme vas pintando. Y el flujo es qué tan fluido quieres que pinte. Si cuando vas a dar una pasada con tu mouse va a pintar parejito o va a estar pintando de una manera muy poco constante. Entonces yo les recomiendo, para iniciar, un tamaño, ese sí va a ser dependiendo de lo que queramos ajustar, pero activemos la opción de desvanecer a su máxima cantidad y el flujo también lo dejemos en la máxima cantidad. La densidad, que es con qué tanta fuerza queremos que pinte ese pincel. Entonces voy a dejar por lo pronto todo a tope: desvanecer, flujo y densidad. Y lo que voy a hacer es, voy a seleccionar un tamaño más o menos controlable para esta zona, en donde voy a seleccionar que cuando yo pinte con ese pincel de ajuste en esta zona, quiero que se recupere un poco de luz. Entonces, para esto
voy a indicarle a mi pincel de ajuste que suba un poco de luz. Y cuando yo pinte en ese apartado, vamos a apreciar cómo se recupera luz en esa zona. Si la luz que se recupera no es suficiente para mí, la ventaja del pincel de ajuste es que yo puedo seguir incrementando la cantidad de luz que quiero que recupere esa herramienta. Entonces vean, aquí yo lo que estoy haciendo es pidiéndole al pincel de ajuste que por donde yo estoy pintando se va a recuperar la luz en ese apartado. Y si siento que ya exageré, puedo bajarla o puedo subirla más. Eso va a depender de mi gusto. Entonces, de esta manera, yo puedo tener la posibilidad de recuperar información o de revelar ciertas partes que yo deseo. Si yo quisiera borrar, porque a lo mejor me pasé o exageré mucho en una zona, como en este momento, tenemos una opción en el mismo pincel de ajuste que se encuentra aquí, que es la opción de borrar. Únicamente das clic en esa opción y también te vuelve a activar los ajustes para poder borrar, vean, en las partes en donde te hayas pasado a la hora de aplicar el pincel de ajuste. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy interesante porque te va a permitir el poder revelar de una manera más personalizada. Y cuando tú haces el revelado con el pincel de ajuste, te va a aparecer un pequeño marcador o una bolita, como en este momento, que te va a mostrar por dónde estás pintando. La ventaja de este pincel de ajuste es que lo puedes aplicar tantas veces tú quieras. Puedes aplicar, si tú quieres, 10 pinceles de ajuste para que cada uno modifique ciertas cosas. Miren, ahora voy a aplicar un segundo pincel de ajuste. Para poder aplicarlo, les voy a dar clic en donde dice nuevo. Y ahora vuelvo a crear otro pincel y ese pincel puede tener ajustes diferentes. Por ejemplo, ahora este segundo pincel quiero que quite luz, no que la dé. Quiero que quite luz. Y voy a utilizarlo para quitar luz en esta zona que está muy clara. Fíjense. Entonces, un pincel de ajuste que fue este incrementó la luz en este apartado. Y otro pincel de ajuste que fue este quitó la luz. Y recuerden, cada pincel de ajuste es editable. Ahora le voy a dar en el antes y el después. Y podemos ver cómo el pincel de ajuste me ayudó a recuperar información en esta zona y a quitar un poco de información en esta zona. Entonces voy a regresar a mi pincel de ajuste y en mi pincel de ajuste aquí le voy a bajar un poco de la luz. Vean. Entonces, esta herramienta es una de las mejores herramientas de edición en Lightroom porque te permite el poder editar de una manera muy puntual o por secciones. Vamos a crear un pincel de ajuste nuevo y este pincel de ajuste nuevo ahora lo que va a hacer o lo que quiero que haga es que me dé un poco más de luz. Y esto lo voy a utilizar para donde se encuentra mi objeto de interés, que en este caso es esta ranita. Voy a incrementar el tamaño del pincel y voy a darle clic aquí. Entonces ahora esta parte que se encuentra aquí tiene más iluminación. Y además, no solamente le voy a poner más luz, voy a combinar otro ajuste. Quiero que tenga más contraste. Entonces, de esta manera, es muy interesante cómo el pincel de ajuste comienza a funcionar porque ya me permite hacer ajustes mucho más interesantes. Imaginemos que yo quiero que la rana tenga más saturación de los tonos verdes para que empiece a lucir un poquito más. Voy a crear un nuevo pincel de ajuste y este nuevo pincel de ajuste quiero que tenga más saturación. Entonces, nada más tengo que tener mucho cuidado a la hora que lo aplico de que el tamaño sea el necesario. Y vean, por donde estoy pintando, le voy a dar más saturación a la rana. Y yo puedo seguir modificando al grado de que la saturación sea la que yo deseo.
Si me paso de una zona, recuerden que únicamente le damos clic en borrar y borramos allá donde creamos que nos hayamos pasado. Entonces, ya le puse un poco más de saturación a la rana y ahora voy a desaturar lo que está alrededor de la rana. Creando un nuevo pincel de ajuste, estoy creándolo ahora, pero ese quiero que desature. Entonces ahora con ese pincel de ajuste voy a darle una pasadita por estas zonas. Vean, poco a poco. Digo, esto lo estoy haciendo meramente como un ejercicio para que podamos apreciar todos los alcances que tiene esta herramienta del pincel de ajuste. Entonces, por donde yo estoy pasando la herramienta, está desaturando, dejando saturación nada más en las zonas que yo deseo. Si siento que es mucho lo que estoy desaturando, este ajuste se puede modificar en el momento que yo quiera. Entonces, de esta forma, poco a poquito puedo hacer que mi herramienta vaya teniendo los resultados que yo deseo. Ahora, vamos a ver el antes y el después. Antes, después. Entonces, si ustedes se fijan, me voy a acercar un poquito. Veamos cómo la fotografía va cambiando en ciertas zonas porque el revelado es nada más en ciertas áreas. Entonces, esto es porque yo estoy utilizando una herramienta que se llama pincel de ajuste y que me permite poder hacer un revelado por zonas. Entonces, ya que hice el revelado por zonas, ya cuando termine de utilizar el pincel de ajuste, puedo seguir utilizando las herramientas que ya conocemos. Por ejemplo, aquí ya de manera general, a la fotografía le puedo subir la exposición o le puedo subir el contraste en general a todo. Y si siento que exageré con alguna herramienta o con alguna función del pincel de ajuste, pues no pasa nada, únicamente me voy al pincel de ajuste, selecciono el marcador que quiero editar y automáticamente pues ahí lo que puedo hacer es regresarlo a la normalidad o borrarlo. Para borrarlo doy clic derecho en el circulito de cada pincel de ajuste y ya sea que puedo duplicarlo para que se vea más intenso o puedo eliminarlo para que no se vea tan exagerado. Por ejemplo, en este momento voy a eliminar, déjenme ver, voy a tratar de eliminar todo lo que pinté alrededor de mi rana. Ahí está, eliminar. Entonces, ya al eliminarlo, pues se vuelve todo a la normalidad. Entonces, déjenme ver qué otra cosa puedo ir ajustando. Ahí está. Entonces, vuelve todo a la normalidad. Entonces, pues de esta manera puedo hacer mi revelado mediante la herramienta pincel de ajuste, que es una de las herramientas más recomendables para hacer nuestras ediciones fotográficas sin alterar los resultados en toda la fotografía, sino que el pincel de ajuste me ayuda a poder revelar nada más ciertas zonas y les vuelvo a mostrar otra vez el antes y el después. Veamos, pico. Ahora voy a proceder a hacer un pequeño reencuadre. Ahí está. Y vean, la fotografía luce mucho más. Entonces, ¿qué les parece esta herramienta? Les recomiendo que la utilicen para poder revelar, iniciando primero con un ajuste nada más, a lo mejor una parte de la fotografía, y conforme vayan entendiendo la herramienta, vayan creando más y más marcadores. Hay imágenes que llegan a tener hasta 10 o 20 pinceles de ajuste porque hay mucho detalle el que se tiene que modificar. Muy bien, ahora vamos a crear un ajuste preestablecido personalizado. Para esto, vamos a seleccionar una imagen a la cual le quiera aplicar o quiera crear mi ajuste preestablecido, que va a ser esta. Una vez que ya selecciono mi imagen, voy a hacer los ajustes que a mí me agradaría que tuviera esta imagen. Un ejemplo, yo quisiera hacer un efecto deslavado para que se vea como muy antigua la imagen o con un toque como si no tuviera saturación. Entonces, para esto voy a irme al apartado de curva de tono y voy a bajar un poquito la cantidad de luz en las zonas medias de color y también voy a incrementar las zonas oscuras para que se force los tonos negros.
Ahora voy a darle un poquito de tonos cálidos para que la imagen tenga un toque un poco más amarillento. Voy a bajar el contraste un poquito y voy a incrementar las sombras. Entonces la intención es que quiero que la foto quede un tanto deslavada. Y vamos a intensificar los negros. Y bueno, no solo eso, también quiero que los tonos oscuros tengan un toque más o menos azuloso. Entonces en el apartado de dividir tonos, voy a modificar los tonos para que sean más o menos azulosos, sin exagerar tanto. Ahí está perfecto. Vamos a ver el antes y el después. Entonces podemos apreciar que la fotografía tiene una tonalidad diferente. Imaginemos que este es el ajuste o el preset que yo quisiera crear. Para poder crear un ajuste preestablecido es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos a este apartado que se llama Ajustes preestablecidos y le vamos a dar clic en el icono de más. Y ahí te va a aparecer la opción Crear ajuste preestablecido. Le vas a dar clic en esa opción y te va a aparecer la opción de asignarle un nombre. Vamos a darle clic en Efecto Deslavado. Y te va a decir o te va a arrojar la opción de en qué grupo de presets quieres que aparezca. Yo previamente hice uno que se llama Presets Bernie y voy a hacer otro en este momento que se va a llamar Taller de Lightroom. Y aquí voy a guardar Taller de Lightroom Presets. Y aquí voy a guardar mis ajustes que vaya creando en el taller. Voy a seleccionar todas las opciones para que guarde todos los ajustes que yo estoy creando y le voy a dar clic en crear. Y automáticamente voy a darme cuenta de que aparece en el apartado de mis ajustes preestablecidos un grupo que se llama Taller de Lightroom y el efecto deslavado. Ahora, yo puedo seleccionar cualquier otra fotografía que desee. Vamos a seleccionar esta. Y únicamente le doy clic al efecto deslavado y se le va a aplicar el ajuste. Recordemos que este ajuste funciona como otros más. Entonces puedo restaurarlo o incluso puedo aplicárselo a otra fotografía si es mi deseo. Entonces, de esta manera podemos crear nuestros ajustes preestablecidos propios y que la verdad son muy útiles porque de esta forma podemos generar ajustes que pues van a ahorrarnos mucho tiempo y pues de esta forma podemos crear poco a poco un estilo propio. Otra herramienta que también es muy útil en Lightroom es la herramienta de corrección estética. Para esto voy a seleccionar una fotografía de retrato, voy a seleccionar esta imagen y voy a acercarme un poquito para que podamos ver los detalles y algunas imperfecciones que podamos corregir en Lightroom. Si ustedes aprecian, esta fotografía tiene algunas zonas que tienen granitos e imperfecciones. Para esto, ya que identificamos las imperfecciones o las zonas que queremos corregir, que en este caso van a ser estos granitos, previamente voy a hacer mi corrección de lente y voy a ajustar un poquito la exposición para no perderme con las zonas que están muy claras. Voy a incrementar la sombra. Esta fotografía la tomé únicamente con un reflectasol, entonces de esta manera fue mucha la cantidad de luz que sobreexpuso mi imagen, pero en el revelado puedo recuperar esa información. Entonces, ahora, ya que identifiqué las zonas donde quiero hacer mi corrección estética o la corrección de granitos o manchitas, ahora voy a seleccionar esta herramienta. La herramienta de eliminación de manchas o corrección estética es una herramienta
que me va a permitir de una manera muy sencilla corregir las imperfecciones de una imagen. Únicamente seleccionamos la herramienta y lo que hay que hacer es ajustar un tamaño, que es el tamaño de la zona que va a cubrir o que va a corregir. Seleccionamos la manchita o el granito y damos clic. Y automáticamente va a generar un circulito donde está la mancha, que es donde va a corregir, y va a generar otro segundo círculo, un poquito más grueso, que es de donde está copiando para corregir. Veamos. Vamos a dar clic aquí nuevamente y vean, si ustedes se fijan, aquí corrige y de aquí toma la muestra para poder corregir. Y yo puedo modificar la zona que yo quiera. Por si la herramienta no funciona como yo espero, puedo seguir modificando para que esas manchitas desaparezcan. Entonces voy a hacerlo con todas las zonas que posiblemente tengan una manchita o una zona que no quiero que esté manchada. Y ahora vamos a dar clic para poder apreciar el antes y el después. Si ustedes se fijan, poco a poquito vamos eliminando las manchas. Entonces, en esta parte únicamente me quedó la sombra del granito. Pero con esa misma herramienta yo puedo seguir corrigiendo e incrementando también el tamaño para que incremente la corrección. Bueno, vamos a comenzar con la salida de nuestros archivos. Para esto vamos a abrir Lightroom. Una vez que ya tenemos abierto Lightroom, es muy importante identificar cuáles son los módulos de este programa. Recordemos que los podemos identificar en la parte derecha superior, justo en esta zona. Ahí vamos a encontrar diferentes módulos de los cuales hemos aprendido alrededor de este taller. Dichos módulos son biblioteca, revelar, mapa, proyección, libro, web y también imprimir. Dentro de los archivos que tenemos en Lightroom, recordemos que tenemos bibliotecas, colecciones, así como nuestros catálogos. Esto sirve de manera interna para poder editar nuestros archivos. Sin embargo, cuando nosotros queremos darle una salida, exportarlos, los archivos dentro de Lightroom no nos sirven, sino que tenemos que exportarlos a través de algún proceso en el cual se guarden en algún tipo de formato que sea amigable o que esté listo para imprimir, como JPG o como PDF. Incluso podemos exportar en otros formatos como DNG si así lo deseamos. Ahora, ya estoy preparado para poder exportar mi fotografía. Para poder hacerlo, tengo dos diferentes opciones que son las más sencillas. Hay más, pero estas dos opciones son las que yo les recomiendo para que ustedes puedan exportar la fotografía. Una de estas opciones es que mande mi fotografía directamente a Photoshop y la edite en el programa para posteriormente darle una salida. La otra opción es que directamente desde Lightroom le dé una salida a mi fotografía. Sin embargo, dependiendo mis necesidades y las de ustedes, vamos a poder exportar nuestra fotografía a la opción que deseemos. Imaginemos que yo deseo exportar mi fotografía a Photoshop para posteriormente editarla o darle algún tipo de efecto o algún tipo de edición extra al revelado que le hice. Para poder mandarla y editar esta fotografía a Photoshop es situarnos en la fotografía y vamos a dar clic derecho en la imagen. Posteriormente nos va a aparecer un menú de varias opciones, este menú que tengo aquí. Y tengo que seleccionar la opción editar en para que me aparezca o me despliegue la lista de aplicaciones compatibles para poder exportar mi fotografía. Dentro de las que yo tengo ahorita para seleccionar, tengo Photoshop 2020, el cual voy a darle clic en este momento y automáticamente lo que Lightroom va a hacer es mandar directamente esta fotografía a Photoshop, sin tomar en consideración que el módulo de Camera Raw está integrado a Photoshop. Es decir, no me va a abrir el revelador de Photoshop. Ahora, ya que tengo mi imagen en Photoshop, ahí yo puedo hacerle los ajustes que desee,
así como también puedo hacerle los efectos o hacerle un cambio si yo necesitara. Por ejemplo, imaginemos que a esta fotografía le voy a hacer un pequeño cambio en el cual esta pequeña como línea o pedazo de pastito no me agrada y voy a utilizar alguna herramienta de corrección como parche. Entonces hago mi selección, trato de hacer mi edición y una vez que ya hice mi edición, ahora mi fotografía está lista. Imaginemos que es lo único que quise hacerle a esta fotografía para dejarla lista para imprimir. Y ya directamente desde Photoshop le doy la salida que deseo. Esa es una de las opciones en las cuales se puede volver muy útil el poder editar en Photoshop a través de Lightroom. De esta manera utilizamos los dos programas o las dos aplicaciones y tenemos un mayor aprovechamiento del color y también de la información del archivo. Aquí pasa algo muy interesante. Al nosotros exportar directamente desde Lightroom, Lightroom aprovecha todo el color, toda la información del archivo y directamente la manda a Photoshop sin ningún tipo de alteración. Si nosotros abriéramos la imagen en vez de Lightroom directamente en Photoshop, se abriría el software de Adobe Camera Raw. Y Camera Raw, recuerden que no trabaja con la misma cantidad de color y de detalle que Lightroom. Otro modo de darle una salida y exportar nuestros archivos a través de Lightroom es lo que se conoce el trabajo por lotes. Y quiero detenerme un poquito en esta parte porque aquí es donde una de las mayores ventajas de Lightroom nos permite el poder trabajar con múltiples fotografías al mismo tiempo, editarlas de una manera muy rápida y además de eso también el poder exportarlas de manera consecutiva. Es decir, tú puedes editar 100 fotografías con un mismo ajuste preestablecido y una vez que le aplicas ese ajuste preestablecido o los ajustes que hayas deseado a esas fotografías, también puedes exportarlas de manera consecutiva. Esto facilita mucho el trabajo porque no tienes que abrir una fotografía y exportarla de manera independiente, una por una, sino que el mismo programa te permite el poder exportar 20 fotografías, 30 fotografías, 100 fotografías si tú lo deseas así. Y esto te ahorra mucho tiempo. Entonces, vamos a platicar cómo puedes crear un ajuste preestablecido y aplicárselo a todas las fotografías que tú desees y también exportarlas al mismo tiempo. Imaginemos que este efecto blanco y negro que yo le apliqué a esta fotografía, se lo quiero aplicar a todas las fotografías que tengo aquí en mi colección. Para esto voy a crear un ajuste preestablecido en este apartado en el cual voy a nombrar blanco y negro. No me voy a meter mucho en este apartado, ya que los dejo de manera libre para que ustedes puedan crear sus ajustes preestablecidos propios. Aquí tengo en este momento, dentro de los presets o ajustes que acabo de crear, mi ajuste preestablecido en blanco y negro. Ahora, yo tengo varias opciones para poder aplicar este ajuste preestablecido a las demás fotografías. Una opción es seleccionar una fotografía de manera independiente y aplicarle el ajuste uno por uno. Sin embargo, tengo otras opciones que son las cuales yo recomiendo más, que es seleccionar todas nuestras fotografías con Control A o Command A. Y una vez que seleccionamos todas nuestras fotografías, vamos a seleccionar una imagen, la cual va a ser nuestra imagen principal. En este momento yo estoy seleccionando esta imagen, que fue la imagen de mi lugar en blanco y negro. Y en el momento que seleccionamos todas esas imágenes, nos va a aparecer una opción en este apartado que dice sincronizar. Le doy clic a la opción sincronizar y automáticamente me va a aparecer una casilla con todas las opciones que yo deseo sincronizar, que en este caso son todos los ajustes de mi fotografía. Lo único que tengo que hacer es darle clic en sincronizar y automáticamente ese efecto se le va a aplicar a todas las fotografías. En este momento puedo ver cómo ya todas las fotografías que tengo en mi colección ahora están en blanco y negro.
tienen este ajuste preestablecido, el cual yo creé y le apliqué una imagen y también se lo repliqué a las demás imágenes. Que de esta manera yo puedo revelar múltiples fotografías al mismo tiempo. Vamos a intentarlo nuevamente, ahora con otro efecto. Voy a seleccionar esta imagen y dentro de mis ajustes preestablecidos voy a seleccionar este que se llama deslavado con luz. Ya seleccioné mi imagen con este efecto deslavado. Selecciono todas las fotografías con control A y le doy clic en sincronizar. Y automáticamente, en cuanto le doy clic en sincronizar, todas las imágenes que tengo dentro de mi colección se les aplica ese mismo revelado. Ahora vamos a aprender cómo se exporta una imagen. Una vez que ya tengo la imagen final y que quiera exportarla, lo único que tengo que hacer es seleccionar la imagen, darle clic derecho y tenemos la opción de exportar. Y tenemos diferentes opciones. Una de las más sencillas es exportar para correo electrónico o grabar archivos JPG en tamaño real. Sin embargo, yo les recomiendo que cuando vayan a exportar o darle una salida a una imagen, utilicen la opción de exportar. Esta opción, la opción de exportar, es una opción bastante interesante porque les va a dar todas las posibilidades que les aparecen en ese menú y además les va a dar la posibilidad de poder seleccionar cómo quieren exportar esa imagen. Por ejemplo, aquí en donde aparece exportar a, yo les recomiendo que seleccionen la opción disco duro. Posteriormente, te va a aparecer una opción en donde te va a indicar en dónde quieres exportar tu imagen. En esta opción que aparece exportar a, puedes seleccionar una carpeta específica y tú puedes elegir la carpeta directamente donde quieres que se exporte la fotografía. También tiene la opción de que si hay alguna imagen que tenga el mismo nombre, pueda reemplazarla, que el Lightroom te pregunte qué hacer o simplemente omitir y exportar la que sigue. Y también tienes la opción de poder renombrar la imagen. Simplemente hay que darle activar esta opción de cambiar nombre a y podemos editar cómo queremos que se llame la imagen. Tú puedes seleccionar la opción que quieras para asignarle nombre y también puedes añadir algún tipo de término, por ejemplo, una secuencia, una fecha, un título, un texto a tu gusto. Únicamente le voy a dar clic en el nombre que yo seleccioné. Y también tienes la opción, en el caso de que la imagen se exporte en algún formato, tú seleccionar el formato que deseas. Por ejemplo, JPG, Photoshop, TIFF, PNG, entre otros. La opción más recomendable para imprimir o subir una imagen en algún tipo de red social, plataforma o para impresión es JPG. La calidad va a ser la calidad de imagen con la cual vamos a exportar, por lo que les recomiendo que traten de mantener siempre una calidad alta. Por ejemplo, de 75 en adelante. 70 como muy limitado, de 75 en adelante. De preferencia, traten de dejar 100. Yo voy a dejarle 100. Y también les va a aparecer otra opción que se llama espacio de color. Este es muy importante, esta opción. Dependiendo qué salida quieras darle a tu imagen, va a ser el espacio de color que debes de seleccionar. Por ejemplo, si tú vas a imprimir una imagen en calidad fotográfica, selecciona el espacio de color Adobe RGB 1998. Si vas a seleccionar tu imagen para redes sociales como Instagram o para Facebook, sobre todo Instagram, selecciona sRGB. Estas son las diferencias entre los espacios de color. Y posteriormente nos van a aparecer algunas opciones que también son muy interesantes. Tú puedes redimensionar la imagen para que tenga un tamaño específico en cuanto a píxeles. También puedes decidir si tu imagen mide 20 megapíxeles, bajarla o incrementarla a menos o más megapíxeles. No es recomendable que se incremente más megapíxeles de los que ya tiene porque se dañaría la imagen o se interpolaría. Y también aparecen otras opciones como el enfoque. Hay una opción donde aparecen los metadatos. Si quieres que tu imagen cuando se exporte almacene los datos de toma, con qué cámara fue tomada, los derechos de autor o el copyright de la imagen. Y en ese caso hay que poner todos los metadatos o únicamente copyright si fuera el caso.
Así como también puedes seleccionar añadir una marca de agua para que la imagen tenga una marca de agua como quién fue el fotógrafo que la tomó. Recuerden que estas opciones son muy sencillas, entonces si seleccionan la opción marca de agua va a aparecer un texto encima de la imagen en el cual no podemos tener mucho control. Y por último te va a preguntar qué va a hacer el programa o qué quieres que haga el programa después de exportar la imagen. Una vez que ya configuré todas las opciones, que ya le pedí cuál va a ser el nombre, el lugar, el tamaño, el espacio de color y también los ajustes de mi imagen para poder exportarse, lo único que tengo que hacer es darle clic en exportar. Y en el momento que yo le doy clic en exportar, Lightroom va a comenzar a exportar ese archivo y en cuanto termine la barra de avance, como en este momento, en el escritorio me va a aparecer mi archivo exportado con el nombre que le asigné. Imagen blanco y negro. Y aquí podemos ver el resultado de nuestra fotografía. Entonces, este es el proceso con el cual ustedes pueden exportar las imágenes que vayan revelando y también le pueden dar una salida a la fotografía a través de este medio. ¿Qué pasaría si yo revelo 20 imágenes o 10 imágenes y quiero exportarlas con un nombre consecutivo o exportar todas las fotografías de manera rápida? Para esto, vamos a la opción de Lightroom, vamos a iniciar nuestra aplicación y una vez que ya tengamos nuestras imágenes, las cuales queremos exportar, voy a seleccionar con control A todas mis imágenes y para poder exportarlas al mismo tiempo o de manera consecutiva, la opción la podemos encontrar en el apartado Biblioteca. En este apartado, recordemos que tenemos las opciones de poder importar las imágenes, pero también hay una opción muy interesante que se llama Exportar. Cuando yo le doy clic en esta opción, que es la de exportar, me va a abrir mi panel de exportar imágenes. Recordemos que en las opciones de exportar tenemos diferentes medios de salida. Ya una vez que selecciono la carpeta específica, listo. Ya que seleccioné y le di un nombre, ahora voy a seleccionar la opción de cambiar nombre para que el nombre de los archivos se cambie a el nombre que yo desee. Ahora voy a aplicar una secuencia. Esto es para que el nombre del archivo sea revelado por lotes y posteriormente el número 1. Y así se van a generar números consecutivos por cada imagen. Y posteriormente voy a seleccionar el formato de imagen. Como estas imágenes van a ser para imprimir o imaginemos que son para redes sociales, selecciono la opción JPG. La calidad voy a seleccionar 100. Como estas imágenes, imaginemos que las voy a subir a redes sociales, voy a seleccionar la opción sRGB en el espacio de color. En el tamaño de imagen, no le voy a pedir que cambie el tamaño de imagen, pero si yo deseo, puedo seleccionar que si mis imágenes tienen 20 megapíxeles cada una, yo puedo seleccionar que se cambien de tamaño a los megapíxeles que yo desee. Y por último, en la opción de metadatos, voy a darle en que solamente se exporte el copyright para que no se guarden los metadatos. Y ahora lo que voy a hacer es darle clic en la opción de exportar. Y automáticamente Lightroom va a comenzar a exportar todas las imágenes. Ahora voy a revisar mi carpeta y me puedo dar cuenta de que ahora ya mi carpetita empieza a tener imágenes con el nombre que yo le asigné. Esto también es muy importante que consideren que entre más fotografías y más pesadas, la computadora va a tardar un poco más en procesar. A veces llegan a tardarse hasta 20 o 30 minutos 300 imágenes. Entonces hay que tomar en cuenta que Lightroom lo hace en automático, pero también va a demandarle un poco más de recursos. Hay que tener un poco de paciencia. Otra opción que también es muy útil y que les puede servir para quienes trabajan con aplicaciones un poco más avanzadas como Photoshop o algún otro programa de edición es el exportar como DNG. Lightroom te da la posibilidad
de poder revelar una fotografía y posteriormente exportarla como DNG para que almacene todos los ajustes y estos ajustes sean reconocidos. Para poder hacer este proceso, simplemente hay que seleccionar la imagen. Le voy a aplicar un ajuste preestablecido y ya que hice este ajuste y yo quiero exportarlo y mantener esta edición, damos clic en la imagen y posteriormente damos clic derecho. Cuando damos clic derecho hay una opción la cual se llama exportar y dentro de esas opciones va a aparecer la posibilidad de exportar a DNG. Al hacerlo y exportar como DNG, hay que seleccionar el lugar donde quiero exportar la imagen, le doy clic en abrir y automáticamente Lightroom va a comenzar a exportar esa fotografía. Reviso el lugar donde la guardé, que en este caso es mi escritorio, y voy a poder apreciar que mi imagen se exportó en formato DNG y si la abro en Photoshop o en el programa de revelado de edición que yo desee, voy a ver que la imagen se almacena con los ajustes que le puse en Lightroom. O sea, Lightroom te da la posibilidad de exportar la imagen como DNG para posteriormente abrirla en el programa que tú desees y quieras. Y la ventaja es que te deja guardar todos los ajustes del revelado para que puedas seguir editando posteriormente en ese programa de edición que tú desees. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de nuestro cuarto módulo de este taller y también empezamos a concluir nuestro taller de introducción a Lightroom con Bernie Luna. Sin embargo, nos dimos a la tarea de generar los módulos más importantes para que ustedes puedan trabajar en Lightroom y a partir de esto puedan seguir aprendiendo. Lo que vimos a lo largo de este taller es lo más esencial y que también les va a servir para poder seguir trabajando y poder utilizar el programa al máximo. Yo les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado a lo largo de estas sesiones y espero también que les haya gustado este taller. Lo hacemos con toda la disposición para que ustedes puedan aprender.